está abierto y lo comprobamos el día de hoy. Le agradecemos mucho a nombre del Germinal, queremos agradecerle. Y sin mucho preámbulo queremos comentarles que Germinal es un foro abierto entre los militantes y las dirigencias y todo simpatizante del Movimiento de Regeneración Nacional, que busca la idea de poder establecer un diálogo constante para poder hacer la autocrítica al interior y ser esa semilla que germina hacia el futuro que nos presenta esta realidad de nuestro país, y como jóvenes estamos preocupados de ello. Tenemos el gran honor de contar con un personaje de gran envergadura en la política nacional, que es el senador Manuel Bartlett. Él, vamos a tratar de hacer un esbozo muy rápido de su gran trayectoria, porque son bastantes elementos a lo largo de esta vida fructífera en la política nacional. Y quiero comenzar diciendo que él es egresado de la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Egresó en 1954. También estudió en 1959 en la Facultad de Derecho de París, y a su regreso realizó una maestría y un doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM en los años de 1963 y 1964 respectivamente. Ha ocupado un sinfín de cargos en la política nacional y quiero hacer nada más la remembranza de los más destacables, dentro de los que están, que estuvo como secretario de Gobernación de 1982 a 1988 con Miguel de la Madrid. Fue secretario de Educación Pública en el periodo de 1988 a 1992 con Carlos Salinas de Gortari, y fue gobernador de Puebla de 1993 a 1999, y actualmente se desempeña como senador de la República por el Partido del Trabajo. Senador, le agradecemos de nueva cuenta su presencia, su trayectoria. Queremos comentarle que nos preocupa como jóvenes este famoso TPP, y que la idea es que nos comente usted desde su punto de vista y desde su posición privilegiada en el Senado por qué este acuerdo ha sido tan discutido y por qué la firma ha causado tanto resquemor entre la sociedad. Primero, en una línea general de que ha sido incluso, me atrevería yo a llamarlo, clandestino en algunos momentos, porque se filtra la información de primer momento en Wikileaks y de ahí surgen algunas noticias y de ahí detona todo esto que sabemos. Pero es cierto que hasta el día de hoy pues no sabemos, no conocemos el contenido íntegro. Esa sería una de las primeras líneas. Otra de las líneas es la cuestión de si realmente es un acuerdo de cooperación económica que viene a continuar el GATT, el TLC, el TELECAN, y en un segundo momento abrir nuevas rutas de comercio, incluso para contrarrestar el efecto de una potencia como China, y sobre todo desde su ámbito como legislador, conocer el impacto que tiene en esta normativa nacional, porque es un convenio que, si bien es cierto el Ejecutivo tiene facultades para celebrar, también lo es que por la envergadura del mismo esperábamos que pasara por un proceso legislativo, un proceso parlamentario bastante amplio, y marcadas estas líneas primordiales de análisis, nos gustaría cederle la palabra y le agradecemos de nuevo cuenta que está aquí. Por favor, gracias. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a platicar con ustedes. Y acepté con mucho gusto, pese a que es un tema en el que reconozco no tenemos todos los datos todavía. Ya lo dijo aquí nuestro Héctor Cruz, dice que fue negociado en la clandestinidad. En efecto, una de las características de este tratado es que se dio la instrucción de que no debieran saberse, conocerse, sino hasta que se aprobara, lo cual pues es un acto profundamente antidemocrático. Quiere decir que es un documento cuyos organizadores y los presidentes que lo siguieron estuvieron de acuerdo en no participar a sus sociedades de lo que están discutiendo.
una discusión secreta. Y obviamente podemos concluir que lo que ocurre es que es un tratado en contra de la población de México, y por eso pues era mejor sacarlo así, una discusión. En efecto, dice aquí Cruz que se filtró por Wikileaks, o sea, empezó a sacar cosas, y ahí los periódicos fueron tomando algunas partes y se empezó a discutir. La jornada hizo un buen trabajo por conducto de Pedro Miguel, que es uno de los escritores y editorialistas de la jornada, y tienen una colección interesante de artículos tomados a partir de lo que filtró Wikileaks. Recientemente ocurrió este fenómeno y se trata de un texto de 6,000 páginas, altamente complejo, que toca muchísimos temas. En consecuencia, pues conocerlo requiere pues, tiempo, un estudio profundo. Nosotros, en una reunión de consejo la última reunión de consejo que eligió Andrés Manuel López Obrador como presidente de Morena, tuvimos un contacto con varias gentes en relación con este tema. Por un lado, Pedro Miguel nos ha invitado a formar algunos grupos de estudio y tienen, les digo, la ventaja o el trabajo de haber estado siguiendo Wikileaks y publicando en la jornada todo lo que pudieron, que permitió abrir un poco el tema. Y también estuvimos con otros grupos en ese mismo evento que nos pidieron participáramos en un movimiento que iban a echar a andar. Este movimiento al que me refiero agrupa a muchas ONGs que han venido siguiendo este tipo de asuntos desde el Tratado de Libre Comercio. En consecuencia, son personas que conocen el tema y que no solamente lo han trabajado, sino que han luchado en contra muchos años. Son los que llamaron la atención, son los colegas que traían el Tratado de Libre Comercio, son quienes marcharon y que han estado ligadas no solamente todos estos grupos aquí en México fuertes, de organizaciones diversas, entre ellas el estudiante de la universidad, y han estado inclusive en batallas estas ideológicas en Brasil, en relación con la Organización Mundial de Comercio, que es otro instrumento que tiene el mismo tipo de orientación, absolutamente neoliberal. Este grupo organizó un evento hace un par de meses con la participación de todas estas organizaciones y nos pidieron, yo estoy en la coordinación del grupo del PT Morena en el Senado, que acogiéramos a legisladores de diversos lugares del mundo, expertos también en este tipo de tratados, y ya con información y experiencia. Ellos nos dieron la lista de los legisladores que saben que estaban en contra de este tratado, y pudimos entonces coincidir en una serie de trabajos que se echaron a andar 3 días. Primero en el área sindical, después con nosotros con la participación de legisladores, y luego ya en una movilización general. Fue un muy buen evento y es
pues es realmente satisfactorio saber que existen en México gentes que han estado luchando por este tema. Participaron menos de los legisladores que pensamos asistirían, porque nos dieron los datos, nos dieron información sobre los legisladores estos de Perú, de Canadá, de Brasil, de algunos otros países, creo que de Centroamérica. Nos dieron ya tarde, de Estados Unidos, por cierto, también opositores. Nos dieron tarde y cuando empezamos a invitarlos nosotros, pues no fue posible sino tener un grupo pequeño, pero muy interesante, porque además de la participación de estos legisladores, asistieron los representantes de esas asociaciones y se logró un trabajo interesante. Estamos tratando de publicar, vamos a publicar lo que se discutió ahí con nosotros. No hemos podido completarlo porque pues, son gentes que se salen y que nos deben los trabajos, pero queremos hacer una publicación de lo que se dio en el Senado y en ese tiempo. Es un tema complicado. Y yo lo que quisiera darles es, les voy a leer uno de los textos que ahí se encuentran, muchos textos, pero creo que este es uno de los más claros que podrán abrir la visión de lo que es el TTIP, además de ser un tratado en la clandestinidad, que viene a continuar como conceptos en Tratado de Comercio. Los que hemos estado atentos al desarrollo del Tratado de Comercio, pues saben lo que es lograr. Un tratado de negoció Salinas y que tiene a México en una posición distinta a la que se planteaba, que una inversión fantástica, que íbamos a pasar al primer mundo, que pues, era la gran panacea de cosas, y pues ustedes lo saben bien, porque tenemos un país empobrecido, más de la mitad está en los cálculos de pobreza, en pobreza absoluta en la parte total. No solamente eso, sino la pobreza crece. Hay instituciones que publican los resultados de pobreza de manera sistemática, oficiales, y el año pasado publicaron unos resultados que explicaban que en el periodo de un año el Peña Nieto había generado 2 millones más de pobres, de manera que ese resultado del TLC se conoce perfectamente bien. Esos son los frutos, ¿no? Un país fracturado, con una élite groseramente enriquecida. Tenemos un buen número ya de personajes en la revista Forbes, que son los más ricos del mundo, y por otro lado, pues este crecimiento de la pobreza. Ocurrió lo que entonces se decía, y es un hecho: el campo en México está hecho pedazos. No hay producción, se abandonan las tierras, porque este tratado TLC nos hizo abrir las puertas a los Estados Unidos, por ejemplo, en materia de agrícola, con una serie de reglas que prohíben el subsidio al campo. Si teníamos UNASUR, teníamos toda una serie de instituciones que se fueron creando para poder
ayudar a apoyar a los productores del campo mexicano. Todo eso se tuvo que quitar, se tuvieron que se vendieron y se fueron instalando las grandes empresas transnacionales. Por ejemplo, de Conasupo, que ayudaba a través de almacenes a tener un precio adecuado para los cultivos y su almacenamiento. Todo se le vendieron a un monopolio gigantesco norteamericano que se llama Cargill, que son los que ahora manejan y compran como se les da la gana, con la diferencia que teníamos antes de Conasupo, que era mantener la producción agrícola del país para luego distribuirla en México. Ahora el Cargill se queda con las cosechas y las lleva a donde más le convenga, a venderlas en donde tengan ganancias, por lo que México ha perdido su producción agropecuaria. Y eso sí, importamos el 50-60% de lo que se consume en el país. Los Estados Unidos, para entender lo que son sus tratados impuestos por ellos, los Estados Unidos siguen subsidiando a los campesinos norteamericanos. Aquí es una regla que muy bien de prohibir este tipo de apoyos y subsidios. En Estados Unidos hay una ley que se llama Farm Law, que establece año por año los subsidios a sus campesinos. El apoyo para la exportación de los productos del campo norteamericano. Están subsidiados en la investigación científica, para la acción de agricultura, está subsidiada la maquinaria y el equipo. De manera que este juego sucio, que nadie quiere ver, que Peña Nieto, que quisiera no lo podría ver, pero que esos son los resultados de este tipo de tratados realmente impuestos. En general, el producto que tenemos es un producto de pobreza, de falta de crecimiento, de imposibilidad de impulsar el crecimiento, un país que vive de la inversión extranjera de corto plazo, de especulación que no permite sino estar siempre en la industria de que el dinero para poder subsistir. Es el modelo neoliberal, el Tratado de Libre Comercio, la Organización Mundial del Comercio Internacional. Y ahora viene el TPP. Les voy a leer una de las notas que se entregaron y se leyeron en esta reunión en el Senado. Después de más de 3 años de negociaciones secretas, a espaldas del pueblo y del derecho a la información y consulta, el gobierno de México dio a conocer el texto preliminar del Acuerdo de Asociación Transpacífica, TPP por sus siglas en inglés, sujeto a otras modificaciones secretas, como lo hicieron hasta 22 años con el TLK. Un análisis inicial, ¿me escuchan hasta allá? Muy bien. Un análisis inicial de las más de 6.000 hojas del TPP nos permite afirmar que su contenido es peor que el del TLK y amenaza con profundizar la destrucción de la agricultura campesina, de la agroecología, de la biodiversidad, de la salud pública y ambiental, de lo que resta de industria mexicana, afectar nuestros derechos digitales y aumentar la dependencia neocolonial de nuestra economía y de nuestra política a los intereses de las empresas transnacionales encabezadas por los Estados Unidos. Este es un tema, esta afirmación es definitiva. Si esta negociación secreta ha sido dirigida por toda la fuerza y la presión de Estados Unidos, y bajo el objetivo de favorecer las transnacionales. Son las que han ganado, son las que han discutido, son las que han estado en todos los foros, las empresas transnacionales, que son las que tienen ya el control a nivel mundial en este sistema globalizado. Pues claro,
concluir que si han sido las transnacionales, es un hecho que no se cuestiona, ni ellos lo cuestionan. Si han sido las transnacionales con Estados Unidos atrás las que han impuesto sus criterios, pues tenemos que entender que quienes salen beneficiados son las transnacionales, porque las transnacionales no representan a países, a pueblos, a comunidades, sino representan intereses económicos monumentales. Eso es un elemento básico para entenderlo. Los negociadores de la participación mexicana en el TPP y su contenido han ignorado y por tanto violado el principio constitucional del capítulo 1, artículo 1 de la primacía de los derechos humanos y sus garantías, al pretender que el comercio, la inversión, los tribunales supranacionales y los mecanismos de solución de conflictos entre el Estado y los inversionistas del TPP tienen prioridad, poderes y mecanismos obligatorios por encima de la Constitución, ya que cualquier controversia, la única ley aplicable es el texto de dicho tratado. En estas pláticas hubo muchas intervenciones y esto que dice aquí, ¿verdad?, de que estos inversionistas, lo que se apruebe, tiene prioridad, poderes y mecanismos obligatorios por encima de la Constitución, ya que en cualquier controversia la única ley aplicable es el texto de dicho tratado. Ya a partir del Tratado de Comercio y después una serie de medidas que se fueron tomando, como la primera reforma energética de Calderón, ya este tema de la solución de los conflictos que pueden darse en el país, en México, la solución de los conflictos tiene que resolverse en tribunales internacionales, lo cual elimina definitivamente uno de los elementos fundamentales del Estado, que es la jurisdicción. El Estado mexicano tiene que tener un aparato judicial que se juzgue la aplicación de justicia a las leyes mexicanas. Bueno, aquí ya se consolida la tesis que viene ya estableciéndose en una serie de convenios y acuerdos de que la solución de las controversias se da en tribunales internacionales, no en los tribunales locales. Y sabemos bien que los tribunales internacionales están controlados por los organismos internacionales y por tanto por las empresas estas transnacionales que son las que limitan toda la estructura de este tratado. Entonces tenemos que ya se convierte en una regla fundamental por encima de la Constitución. Menciona el artículo primero, porque el artículo primero constitucional reformado es una revolución jurídica en tanto que establece que los tratados en materia de derechos humanos están por encima de todas las normas y deben ser aplicados. Y esta es una violación obviamente a los derechos humanos, pues hace caso omiso de la Constitución, del artículo primero, se establece que las controversias tienen que resolverse a través de tribunales internacionales. Pero además elimina la posibilidad de legislar, si no solamente anulan toda la función jurisdiccional, los poderes judiciales, sino que anulan a los poderes legislativos, porque una vez que se firme el tratado y lo apruebe el Senado, lo que va a ocurrir es que no puede el Congreso legislar nada que vaya en contra de lo que establece el Tratado del Pacífico. La verdad es que elimina tranquilamente a dos de los poderes del Estado. El TPP establece en su capítulo 81 la profundización de la dependencia alimentaria, dañando aún más a los sectores cafetalero, lácteo, cárnico, frutícola, cerealero y azucarero, y permite la entrada indiscriminada de cultivos transgénicos. Ya saben ustedes toda esta batalla de las semillas transgénicas, que conocen, que aún no se obliga en México, es una obligación de este TPP. Quedan
la entrada indiscriminada de cultivos transgénicos, de peligrosos productos biológicos y no nanotecnológicos, apartado 2.29 del tratado, que de aceptarse contaminarán las variedades de maíz, calabaza, chile y muchos otros cultivos sostén de la agricultura campesina y de la alimentación de los mexicanos. Es un tratado del siglo XXI, dicen los negociadores, a favor de las transnacionales. Han denunciado en todos lados en donde se ha iniciado el estudio del contenido de este tratado. Con el TPP se pretende ilegítimamente que México obligatoria y automáticamente acepte la firma de otros tratados internacionales favorables a las transnacionales. Ejemplos muy peligrosos, pero no únicos para el país, son el artículo 18.7. Yo no leo completo, pues es un análisis tomado en consideración de los artículos mismos, ¿no? El artículo 18.7 del capítulo 18 de propiedad intelectual, que nos ataría al llamado tratado UP91, que prohíbe que los campesinos intercambien semillas, como lo hacen desde hace más de 8.000 años, y por tanto se favorece la compra de semillas a las transnacionales. También se atenta contra los derechos de los pueblos originarios a la consulta previa, libre e informada. Ya saben que la OIT tiene como uno de sus principios fundamentales el que cualquier decisión que se tome y que pueda afectar a las poblaciones indígenas, comunidades, tiene que hacerse una consulta. Es una obligación que hemos firmado, ¿no? Pero todo eso se queda a un lado y no hay tal consulta. Por lo tanto, la tradición, el manejo de las semillas mexicanas que se han manejado durante siglos, que se van desarrollando a través de la experiencia del intercambio a nivel campesinado nacional, eso va a quedar prohibido, y en cambio van a ser una entrada sin ninguna limitación esta producción que pone en peligro toda la producción nacional. Los cultivos quedan todos sometidos a las semillas extranjeras. Varios artículos de la suscripción, medidas relacionadas con productos farmacéuticos, es otro tema que se ha manejado muchísimo en estos análisis fragmentarios que se han hecho, vienen los análisis que se hacen en la jornada, ¿no? Medidas relacionadas con productos farmacéuticos ponen en riesgo el acceso a medicamentos a precios accesibles o socavar las medidas de proteger los presupuestos públicos de compras gubernamentales, de medicamentos, dispositivos o tecnologías, como lo ha expuesto la Organización Mundial de Salud. De eso el análisis. Y esto es lógico porque, repito, en todo el tratado, en cada una de sus partes se ve el dominio de las empresas transnacionales. Si a quién benefician estas medidas, bueno, las semillas, lo sabemos muy bien, las farmacéuticas globales pues establecen una serie de limitaciones que aquí se están analizando. Bajo el capítulo 28 del TPP se vuelve a esconder la espada de Damocles que profundiza el ya impugnado derecho de los inversionistas extranjeros a demandar por cientos y miles de millones de dólares a los gobiernos en tribunales supranacionales privados cuando los gobiernos nacionales, estatales o municipales ejerzan o adopten reglas de interés público de protección ambiental, de salud, de educación, de estabilidad financiera, de fomento real a la micro, pequeña y mediana empresa. Está prohibido, ya está regulado en el TPP. Y el manejo de esa obligación de las diferencias o los problemas que surjan se resuelven en tribunales internacionales, pues ha dado lugar y están los ejemplos
anteriores al TPP, que lo agrava, de demandas a los gobiernos. Si un gobierno toma una decisión que va en contra de los intereses de una transnacional, lo demandan y los obligan a pagar millones de pesos a los estados. Así los gobiernos no pueden tomar ninguna medida que pueda tener un efecto en contra de los intereses de las nacionales establecidos en el tratado TPP, porque corren el riesgo de ser demandados y derrotados por millones de pesos, de dólares. En consecuencia, los gobiernos están congelados, no pueden intervenir a favor de ninguna de sus sectores, de estratos, de lo que sea, o temas, porque son susceptibles de ser demandados los gobiernos por las empresas transnacionales a través de tribunales internacionales que ellos controlan. Sin duda, esto viene ya desde cuestiones del petróleo, es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que controla el Banco Mundial tiene sus sistemas de arreglo de conflictos del Banco Mundial, que el Banco Mundial, como ustedes saben, está controlado por los principales accionistas, son los Estados Unidos, en primer lugar, los alemanes, etc. Entonces, el riesgo de las demandas, no pueden actuar con el peligro de que el gobierno sea acusado, pero no solamente en relación a medidas que tomen en contra de un interés concreto de una transnacional, sino llegan a un extremo realmente grotesco. Las empresas transnacionales tienen derecho a reclamar no solamente lo que pudiera ser alguna pérdida o alguna decisión o alguna medida del gobierno, sino por lo que ellos consideren que podrían haber ganado. Entonces pueden demandar por lo que podrían ganar. Entonces es una barbaridad. Es decir, no solamente está el que me causes algún daño, sino en la expectativa que tiene una empresa de ganar, ¿verdad? Eso también entra en la demanda y pueden obligar al gobierno que tome una decisión de este tipo a pagar no solamente los daños, sino lo que esta empresa considera que podría haber ganado. Se pretende engañar con falsas salvaguardas al ejercicio y adopción de políticas de interés público. El artículo 9.15 del capítulo 9 de Inversionistas, los denunciadores le presentan como salvaguardia para que los gobiernos adopten políticas de interés público. ¿Verdad? Es una redacción engañosa y frágil que decíamos no solamente protege los derechos, nada en contra de los derechos de los pueblos, sino que están los intereses nacionales absolutamente en manos de las empresas transnacionales. La pinza del TPP, integrada por los privilegios a los inversionistas extranjeros, capítulo 9 de inversión, son instrumentos obligatorios de cumplimiento o severas sanciones y represalias. Capítulo 28, solución de diferencias que comentamos, que se anteponen a los derechos humanos, entran en conflicto con esos principios, son incompatibles con el orden público internacional, incluso orden público internacional, y pueden considerarse contrarios a las disposiciones de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, y nulos en tanto que contrarían las buenas costumbres contra las buenas costumbres. Indica el informe del experto independiente de la ONU sobre la promoción de un orden internacional democrático y asociativo. El TPP repite o se queda en la retórica de propósitos sobre el trabajo, medio ambiente, cooperación y desarrollo de capacidades, desarrollo, pequeñas y medianas empresas, transparencia y anticorrupción, mientras los mecanismos y compromisos favorables a las empresas transnacionales son obligatorios. En los capítulos recién citados mágicamente se vuelven voluntarios, no exigibles, ni mucho menos punitivos en casos de incumplimiento. Un peligroso arreglo paralelo al TPP han sido las cartas paralelas de compromisos laborales que acordaron Vietnam, Malasia y Brunei, pues dejan en manos de los Estados Unidos y sus
transnacionales la posibilidad de usarlos arbitrariamente como mecanismos punibles y contrarios a los compromisos multilaterales de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. México queda exento de asumir compromisos de cumplimiento de los derechos laborales, al parecer mediante el chantaje de que no intervendrá entre el acuerdo entre Japón y Estados Unidos sobre el contenido regional de la reforma automotriz. México no firmó estas cartas paralelas que establecen estos principios por un acuerdo que dice que beneficia a México porque se estaba yendo en contra de los objetivos económicos de las automotrices que existen en México. México se ha convertido en un nicho muy importante en materia de construcción de automóviles, de la industria automotriz. Es uno de los países más poderosos en relación con la industria automotriz. Y había un conflicto entre Estados Unidos y Japón en relación con la industria automotriz y no intervenimos nosotros y se resolvió un asunto que dañaba, no lo conozco, que dañaba a la industria automotriz mexicana, con lo cual, bueno, se han llenado la boca los funcionarios de la economía y sin embargo, pues les recuerdo que la industria automotriz es toda extranjera. Si esa defensa de la industria automotriz es una defensa de los intereses norteamericanos, alemanes, pues, fundamentalmente, ¿no? De manera que desde ahí empieza esta protección a la industria automotriz nacional, pues es una industria automotriz nacional y que es donde están pues, las mismas empresas transnacionales, de manera que si fue un tratado, ha sido un tratado de discusión entre las grandes empresas transnacionales, pues esto que dicen que fue a favor de la industria automotriz instalada en México es a favor de las mismas transnacionales, porque la verdad la capacidad de discusión que ni siquiera han apelado a usar la de compañía, pues es insignificante frente a un tratado que ha sido negociado con las empresas transnacionales. O sea que este arreglo sobre la industria automotriz es un arreglo entre transnacionales, no una participación del secretario de Comercio de México como persona. Dice, el peligroso arreglo paralelo, que me refiero al TPP, ha sido las cartas paralelas de compromisos laborales y que tiene en ese sentido de violar y pasarla por encima por anteriores tratados como el de la OIT. Pero además, en esta reunión participaron representantes de la Organización de Trabajadores Norteamericana más grande que la empresa esta de los trabajadores, se llama Labor, no sé qué. Estuvieron aquí y en México, y ellos, que representan a los trabajadores de Estados Unidos, nos explicaron cómo los trabajadores norteamericanos son también lesionados, ¿no? Porque las transnacionales lo que buscan es beneficios para sus intereses. Entonces se cocinan a los propios trabajadores de los Estados Unidos, que es el país que impulsa, ¿no? Una explicación muy larga tuvimos sobre la Organización de Trabajadores de los Estados Unidos. Finalmente, el TPP contiene un propósito político militar de Estados Unidos, así lo señaló, para contener a China y mantener su propia hegemonía indefinible. Pero la cosa es socavar incluso contraponer tratados internacionales específicos y sus instituciones multilaterales, inclusive como la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de Salud, la Organización Mundial de la Propiedad Industrial. Es totalmente absurdo que los negociadores de México aten nuestro futuro a una potencia en declive, diciendo eso uno de los que participaron, señalando que esto no es más que participar a final de cuentas en la guerra económica de Estados Unidos contra China.
el organizar todo esto para evitar que China siga creciendo. Obama dijo en algún momento, y alguien lo comentó, que no va a escribir las reglas del comercio China, dijo Obama. No, pero nosotros tampoco, si la están poniendo ellos, y son, como decíamos, básicamente un arreglo de las transnacionales que han establecido este nuevo sistema que es la globalización. Y se llegó a una conclusión que fue consensada por todas esas razones, que veremos a conocer más adelante. Hay que rechazar la ratificación del TPP, propiciar una discusión democrática sobre los verdaderos contenidos del TPP, exigirle al Ejecutivo el texto legal definitivo, porque no lo tenemos, sin subterfugios de letra chiquita y difundido. Exigir o propiciar una verdadera e independiente evaluación de las consecuencias políticas, económicas, sociales, ambientales, culturales del proyecto TPP. Abrir un diálogo directo con las organizaciones sociales que suscribimos este proyecto. Este es un texto aprobado por consenso en esta reunión a la que el proceso sigue. Hay un acuerdo en el Senado de la mesa directiva por el cual se establece el proceso de análisis y discusión del acuerdo de asociación transpacífica. Es el Senado el que tiene que aprobar el tratado. Está ya firmado por Peña Nieto, que tiene que ser aprobado por el Senado. Y se establecen aquí una serie de compromisos, que es el acuerdo de la mesa directiva, ¿verdad?, para establecer un proceso de análisis y discusión del acuerdo de asociación transpacífica. Tiene una serie de consideraciones y al final de cuentas establece que tiene que ser a través de las comisiones respectivas del Senado, donde se debe de establecer todo un proceso de discusión nacional con la participación de ciertas organizaciones, de sociedad civil, expertos, etcétera. Es toda una lista de quienes participaron, en realidad todos. Es obligación del Senado hacer participar en la aprobación de esta discusión, y allí está amplísimo el acuerdo en el que se establece esta responsabilidad de las comisiones para hacer que sea conocido, discutido, con una enorme participación sobre lo que aquí está establecido. Este texto es del 10 de diciembre del 2015. Como ven ustedes, lo que se abordó en esta reunión a la que me he referido, lo que el propio Senado establece en este acuerdo es la participación, la divulgación, el análisis del contenido de estas 6.000 páginas complejas. Por eso me pareció interesante platicar con ustedes, porque lo que ocurre siempre en estos años de pacto por México, unidad cívica del PRD, que hace toda una paramaya de foros, y los que participan en estos foros son los que les favorecen a ellos. No ha habido ningún foro democrático, ni siquiera en las reformas energéticas en que se discutió pues, la entrega, ¿no?, la reforma que entregó el petróleo a los extranjeros y la abrió, beneficiará a 2 empresas más grandes de este país, recursos absolutamente servicios. No hubo foros auténticos, hubo toda una serie de simulaciones propiciadas por el cálculo del. Así se ha venido trabajando. Las comisiones no discuten, las comisiones llegan ya con dictámenes hechos afuera, dictámenes senadores que ponen ahí ya después de una serie de convocatorias en donde realmente la participación es
ínfimo, y ya están los votos aprobados para que el PRD tiene la mayoría en todas las comisiones. Se pasa al pleno, en donde el pleno tampoco discute, porque la estrategia es la no discusión. Suben ahí los defensores el tema por las comisiones respectivas que la aprobaron, suben, hacen una explicación mínima y después abren a una discusión y no contestan, se enconchan. Ahí mandan a los paderos del verde ecologista, que hagan ahí algún trabajo sucio, suben algunos periodistas que votan y luego votan a favor. Es en realidad una farsa desesperante, pero así es. Esas son las discusiones, así han formado las partes esenciales de la Constitución y no podemos esperar que esto sea diferente. De manera que este acuerdo amplísimo que hay que darle, lo conocemos perfectamente. Pero se habla de participación, de discusión. Lo mismo las organizaciones estas a las que me refiero, que marcharon, estuvieron en estas jornadas de primer análisis de abierto público, hacen lo mismo, la participación. ¿Qué es lo que nos ocurre en todo? La no participación. Z tiene el gobierno oligárquico, tiene control de los medios de comunicación, como nunca estos medios de comunicación que llegan hasta el último rincón del país, los tienen controlados. Vamos a que ver cualquier hoy ves a Televisa, que son igualitos todos los noticieros, y ya están al canal del Poli, lo tienen igualito controlado, repiten lo mismo y aparece el movimiento pontificado leyendo sus cosas ahí, y informan mentiras. Lo que es delicado lo informan, manipulan la opinión. Esa es una de las fuerzas de este sistema que tenemos a ver qué pasa. Cuando se abrió la posibilidad de hacer una consulta, ¿se acuerdan? Hubo una reforma constitucional en el Senado anterior que aprobó la ley de consulta, la reforma constitucional, para que México entrara ya de primer plano a la democracia altísima, no solamente la democracia representativa, que son el Congreso, sino a la democracia original, la democracia de primera mano. Entonces se estableció un mecanismo para hacer consultas, y con ese mecanismo podemos hacer participar la democracia directa con sus reglas que son imposibles de cumplir, pero existe la reforma constitucional y luego la ley de la consulta. Es una ley tramposa que establece un mecanismo bastante absurdo. Se necesitan 75,000 firmas, un porcentaje X del padrón electoral, para que puedan ser tomados en cuenta. Si tiene la pregunta que tener ese peso. Una vez que se tienen las firmas, se llevan al INE, IFE, INE, ¿no? El INE tiene las credenciales de todo y puede validar las firmas, ¿no? Lo hace ya digitalmente. Entonces revisa el INE las firmas. Una vez que reconoce que están ahí el número de firmas que se establece más allá del mínimo, la reforma, la ley, entonces pasan a la Suprema Corte, y a la Suprema Corte le preguntas, la Suprema Corte se le pregunta si se hace esa pregunta o no. Las preguntas porque la ley y la Constitución establece que hay cosas que no se pueden preguntar.
Por ejemplo, no se puede preguntar sobre impuestos. Porque dice, bueno, si quiere usted pagar un impuesto, pues gana de manera contundente sus impuestos, eso no se puede. Entonces, así pregunta la Suprema Corte y dice, voy a hacer esta pregunta. Morena consiguió 3 o 4 veces el número de firmas necesarias, se movilizó todo el país y se presentaron. Bueno, Andrés Manuel fue a la Corte antes de iniciar el proceso de obtener las firmas y les dijo: bueno, díganme, yo voy a preguntar, ¿está usted de acuerdo de que la energía, el petróleo de electricidad se entregue a empresas extranjeras? Eso es como preguntar. Me van ustedes, no podemos responder ahorita, porque la ley y la Constitución establece que hay que primero tener las firmas, después validar las firmas, y ya que estés con todas las firmas, antes no puedo decir. ¿Qué ocurrió? Dos cuestiones muy interesantes. Uno, participamos en Puebla, con todo el otros estados, en la recolección de firmas, casa por casa, ¿no? Y nos encontramos porque la mayoría de la gente no sabía que había habido una reforma energética que entregara a los extranjeros la energía eléctrica y del país. No sabían. Dice, ¿cómo es posible? No sabían. Una gran parte de las gentes que abrían la puerta decían que no sabían. ¿Qué pasó? Oye, usted mire la pregunta, a ver. Entonces era un problema porque tenías que explicarles la reforma en cada casa para obtener, se obtuvieron las firmas. Pero lo que se constató en todo el país es que es eficientísimo el sistema de bloqueo informativo, que esta etiquetadura mediática es eficaz. La gente no se entera, ¿verdad? Ven ahí los informes, nunca dicen que hay una cosa entregada al extranjero, solo unos locos en su puro decir que esto va a privatizarse. No, esto es el mercado. Hay quienes dicen que vamos a meter ni un tornillo. Esto va a ser simplemente modernizarnos para que haya la competencia necesaria para que se que son las grandes empresas del país puedan competir con otras empresas. Todas estas mentiras, ¿verdad? Que lo sabes desde el principio, la gente no lo sabe. Simplemente no saben que hubo una reforma que hizo los niños de Rivera, pero es que todas las televisoras, los periódicos principales desinformaron. Entonces ahí te encuentras con un problema terrible, ¿no? ¿Cómo es que un pueblo puede ver pasivamente que entreguen sus riquezas, propiedad del pueblo, unos mequetrefes ahí que están instaurados a través de los televisas y todo eso, que entreguen el país? No lo saben. Es una eficiencia increíble. Es una encuesta que hicimos, al estar preguntando y tocando puerta por puerta para pedirles que si les parecía firmar para que se hiciera el día de esta elección pasada una encuesta para que votaran sobre si sí o si no esa pregunta. ¿Qué es lo que contestó la Suprema Corte? La Suprema Corte, fíjense que en la reforma se establece que no se puede hacer una consulta por en contra de impuestos, impuestos fiscales. Y fíjense que aquí en el artículo no sé qué tal, específicamente se habla de que la reforma tiene efectos fiscales. Por tanto, está prohibido hacer una consulta sobre una reforma energética que es fiscal. A ese grado de desvergüenza, de los 11 ministros, uno votó en contra de la consulta, fue posible. Todos los demás votaron que sí. Es clarísimo, ninguna ley
en materia fiscal se menciona tan claramente lo que está prohibido. Vean ustedes aquí, dice una palabra. A ese grado de desvergüenza, por un lado, nadie supo, muy pocos sabían, y por otro lado la Corte dijo, esa pregunta no puede pasar, no hay posible. La gente no está informada de lo que pasa. Los poderes están al servicio del poder económico, que es hoy poder extranjero. En consecuencia estamos viviendo una verdadera dictadura. Podrían decir, alguien podría decir que es soft, ¿no? Suave, pero no puede haber suave algo que es engaño absoluto a una población por su propio presidente que repite esas cosas todos los días y las televisoras lo sacan una y otra vez. De manera que hay ese problema. Por eso es muy importante la participación. Yo les he leído un texto. Ya les platiqué que la jornada logró a través de las situaciones de sacar artículos. Tenemos, si se meten ustedes ustedes que saben hacer esas cosas, yo les convido con van a encontrar muchísimo. Y tenemos una Global Development, su working paper. Dice, unemployment, inequality, and other risks of the Trans-Pacific Partnership Agreement. Enero 2016. Ese lo sacamos nosotros. Y aquí van a ver desempleo, desigualdad y otros riesgos del Trans-Pacífico. Ahí está. Y hay muchísimo material. De esas 6,000 hojas que están ahí. Pero si se interesaron por escuchar este tema, se deben de poner a trabajar. Es lo que yo les quería platicar. No me van a la conferencia. Les leí un texto que no hice yo, sino fue el que escogí como claro, corto, de esa reunión que tuvimos. Pero si no participan, ustedes, si no llaman a la participación, si no actúan, lo van a aprobar, ¿eh? Y aún así lo van a aprobar, porque esa mafia que está en el Congreso de la Unión y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se negó a conocer un amparo que presentamos en contra de la reforma energética, porque están tan ensoberbecidos, ¿verdad?, que ellos ni siquiera discuten, un poquito ahí, pero desgañínate, desgañita. Tú puedes subir a la tribuna, después hay un mecanismo perfecto, ya no te contestan, salen ahí con 3 o 4 cosas, inician la discusión a las 10 de la noche, así, pretextando lo que sea, para que te mueras ahí sobre el escritorio, para que el agotamiento te llegue. Entonces, tú puedes subir a la tribuna y hacer un planteamiento de que X artículo en lo general ni siquiera discuten, lo aprueban. Y luego en lo particular, que es donde puedes tú ir artículo por artículo, demostrando detalladamente por qué no debe ser, o cuál es el daño, y por qué ese artículo está mal y por cuál es otro. O sea, tú pasas, lo lees, explicas, se dan reservas, te escuchan, 10, 15 minutos. Ya de noche, porque estaba dormido el presidente también, pues a media hora hablamos mejor. Cuando terminas, pues, se pregunta a la asamblea si es de tomarse en consideración, si pasa la discusión lo que acaba el señor promover o proponer. No al lugar, señor. Muchas gracias, señor.
Y se puede escuchar artículo por artículo, 24 horas sin parar, y te repiten, no se escucha. Porque esa es una estrategia letal, ¿no? Si entran a la discusión, tienen que demostrar la validez de su argumento. Entonces se puede ir demostrando, para eso es el Parlamento, para hacerlo, ¿no? Tú haces un planteamiento y la oposición que discute tienes que defenderlo, y la opinión pública atenta a ese debate, ¿verdad? Pues puede tomar partido, si no, realmente el argumento correcto es este, o estuvo muy mal defendido, o estuvo muy bien atacado. Pero si no hay ningún debate, no hay más nada. Puedes hablar 2 horas y no te contrastan con lo que estás diciendo. No. Entonces, así es como opera. La Suprema Corte es parte de esta dictadura mediática de los medios locales todos los días. Y mucha gente dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que nos vamos a hacer. Fíjense ustedes que esto es una barbaridad. Acaban de aprobar ahí en el Senado de la República. Aprobaron, por decirte una de tantas aberraciones, una reforma a la ley de armas de fuego y explosivos. Una exposición ahí y que era ridícula. Pues hay que aprobar que se mejore el sistema migratorio y el de aduanas. Estamos por todo esto que vendemos a Estados Unidos y compramos, este movimiento colosal de comercio y este movimiento migratorio. Necesitamos tener facilidades para que esto se haga mejor. Miren ustedes que si tú quieres una visa de Estados Unidos, tienes que ir a la frontera, no, es una cosa horrible. Vamos a permitir que se resuelva el problema en México, y con eso van a poder ustedes tener sus documentos migratorios en Chiapas, en Culiacán, en donde sea. Y para dar la agilidad de que todo el mundo tenga resultados rápidos, vamos a permitir que los agentes migratorios de los Estados Unidos estén en las agencias migratorias de México. Pues a ver cómo es eso. Sí, van a facilitar todo. Entonces, vas tú a no sé, un municipio de Puebla, vas y quieres hablar tu pase, vete de una vez, ahí está la estación migratoria, y ahí está un gringo que te va a facilitar todo, no te haces ir a la frontera, si me hayas que está para tu papelito. Pero además, como son agentes migratorios, pueden portar armas. Por eso está esa aberración en la ley de armas de fuego. Es una reforma a la ley de armas de fuego. Fíjense qué tramposos, miserables estos. No se autoriza a que los agentes migratorios extranjeros gringos estén en todas las agencias migratorias de México, armados. Después puede haber, y necesitamos, ¿por qué armados? Ahí una secretaria general del PRI explica, bueno, es que no entienden ustedes que esto nos va a facilitar las cosas. Y claro, pues los agentes migratorios, el uniforme pues lleva pistola, están uniformados y lleva pistola. Así de estúpido, ¿no? Así de estúpido lo aprueban exgobernadores, políticos avesados, todos esos oficiales. Eso aprueban estas cosas todos los días. Entonces dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿qué vamos a hacer? Lo que están diciendo ustedes aquí. Por eso vine a platicar un rato con ustedes. Cómo estudiar. Es un tema difícil, ¿eh? Nosotros, pues, tenemos muy temas a la vista. Estuvimos muy contentos en esta reunión porque se aportó mucha información. Entonces, les vamos a dar lo que tenemos, estamos en el libro de esta serie que
está coleccionando lo que se discutió ahí, para librarse, para que tengan esa primera prueba. Pero está, por eso les traía yo esto, ¿no? Aquí está, bueno, desempleo, inigualdad y otros riesgos del traspasillo. Necesitan saber inglés también, no sé cómo inglés también. Chino, pues más tarde, pero en inglés necesitan ver todo esto. Hay libros ya. Nosotros tenemos ya una colección de libros que analizan. Ahora, los tenemos que analizar desde nuestro punto de vista mexicano. Por eso les leí este texto. Necesitan estudiar. Aquí no se acaba, ¿eh? Yo no les voy a traer aquí una información, no, ni yo lo tengo. Lo que necesitan es estudiar, hacer grupos de trabajo, meterse duro. Es gravísimo lo que va a pasar. Cada vez desmantelan más las facultades de nuestro propio Estado y lo firman los presidentuchos mexicanos y lo votan esos senadores miserables. Entonces, esto es muy grande, pero sí, vamos a participar. Ya vendrá la participación esta formal, el acuerdo del Senado de la República, ya les he dicho lo que hemos vivido. Llevan a punto añaguado por los sabios que ya hablan, y ya están de acuerdo. No va nadie, no dejan entrar a nadie que esté en contra. Si se cuela alguien, no es el caso, ¿no? Pero si no hay participación, si no hay lucha, este país está ya por desaparecer en la nación. Esto que elimina el legislativo, que elimina el judicial, y que es una voluntad de las transnacionales que han globalizado ese nuevo sistema que gobiernan esas transnacionales. Bueno, tenemos que hacer algo. Por eso me dio gusto que hubiera un grupo de jóvenes interesados en estudiar. No platiqué ahorita rápidamente de la medicina, pero tiene que meterse economistas, especialistas en comercio. Eso requiere que los jóvenes hagan este esfuerzo, ¿no? Y que de hoy en adelante estén trabajando en las zonas y que trabajen políticamente. Me dicen que son de Morena, pero no dejan el tomo a nuestro amigo que anda por ahí por todos lados en trabajar con los jóvenes, trabajar, estudiar. Si no se hace eso, todo lo demás es ya aprender unas cosillas ahí que dijera, pues muy malo, pero ¿por qué? Entonces mi plática más que nada se refiere a eso. Ustedes sí pueden estudiar, ustedes pueden tener, les vamos a dar lo que tenemos nosotros esa mañana, pero hay mucho más. Ustedes deben contar mucho más, discutir ustedes. Cuando se abra esta discusión allá, espero que muchos de ustedes puedan llegar y exigir que se les oiga. Además tienen que platicarle a los demás, a los otros jóvenes, que haya conciencia. No la hay. No saben ni lo que está pasando. ¿Cómo están entregando el país? Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, senador Bartlett. Saludar a los compañeros que vienen de comités de base y en ese sentido también a los que nos acompañan, a todos los asistentes, preguntarles si tienen alguna pregunta, valga la redundancia, al senador, y pues nada más solicitando que fuera breve, respetando el tiempo del ponente. Las damas primero, después se lo van a más. A ver, te oímos. No. ¿Qué opinas? ¿Yo? ¿Cómo que no? ¿Vas a preguntar? No, bueno, no iba a preguntar, pero me parece muy interesante su participación y que, bueno, estén dando la lucha desde la vía institucional a partir, pues, de la legalidad, pues, pero me interesó también que afirmara que la población es la que tiene que dar la lucha. La participación ciudadana es la más importante también, o sea, conformar frentes comunes, ¿no?
no solamente dejarlo a la asamblea. Y pues lo que afirmó de que hay falta de información por parte de la monopolización de los medios, también es trascendental, ¿no? Porque una idea puede pasar fácilmente y la gente no puede hacer nada, no puede hacer mucho, porque los medios de comunicación están tan cooptados y la prensa libre vea lo que está pasando con el periodismo, ¿no? Con la violencia hacia los periodistas independientes, ¿no? Hacia el periodismo que pues no está cooptado por el gran poder, ¿no? Entonces sí, yo creo que eso es lo más importante para nosotros los jóvenes, que queremos darle difusión, ¿no? a esto que en lo que usted está metido, y pues sí me parece muy muy importante su aportación y su lucha, ¿no? Para que sigamos también nosotros. Hablamos sobre soberanía. Soberanía. La soberanía dice que nadie debe pisar el suelo, violando las garantías de un Estado. La gran pregunta: ¿qué ha hecho el Senado con el informativo del armamento que introdujo Estados Unidos, supuestamente para detectar el narcotráfico? Todo eso, ¿qué ha hecho el Senado en esa investigación? Esa sería mi gran pregunta, porque de ahí parte un gran caudal para saber qué está haciendo el Senado. Nos preocupa más lo que haga el Senado, porque las barbaridades que hace el sistema de Estado en favor del capitalismo, sabemos perfectamente cómo se maneja, pero el Estado es una ignominia donde yo me pregunto, ¿y el Senado dónde queda parado? Esa sería mi gran pregunta, y sobre todo porque nosotros sí bajamos la información. Yo tengo el gusto y el placer de comunicarles que nosotros asistimos a todos los eventos no con la intención de salir en la foto, sino con la intención de tener una información bien instruida, pero que se avale con un sustento fundamentado, y saber cuál es nuestro estado jurídico como ciudadanos ante esta postura, porque sabemos que podemos actuar, pero en base de que no se trata nomás de ir a las tontas y a las locas a expresarse sin tener un conocimiento básico. Ese sería mi cosa. Bueno, mira, te refieres a Rápido y Furioso. Así es. Que fue una operación que los propios Estados Unidos reconocen que fue un fracaso. Es más, con esas armas mataron a unos agentes aquí norteamericanos, y es lo que ha hecho con la muerte de unos agentes que también fueron encubiertos aquí en México con armas de Rápido y Furioso. Es por lo que se ha seguido allá tratando el tema. Son los que están ahorita, las familias de estos asesinados. ¿Qué hizo el Senado? ¿Qué hizo el Estado? Nada, si forman parte de lo mismo. De esta asociación de armas de fuego, como se llama, dicen que están de acuerdo en México, los sectoriales. No hacen nada, hombre. Están vendidos a esos intereses, ¿no? Y el Senado es lo mismo. Por eso hay que, insisto yo, que hay que tratar mucho, hay que estudiar, hay que enfrentar de manera democrática esa situación. ¿Otra pregunta? Sí. Senador, le agradezco mucho su intervención. A mí me tocó estar en las movilizaciones del 60. Yo fui dirigente de la vocación cívica que estaba en Tlatelolco, que elaboraron, que la destruyeron. Y teníamos un estado en aquel tiempo semejante al que hay ahora, de insatisfacción, de profunda corrupción, de profunda antidemocracia en todos los ayuntamientos, en todos los congresos locales, en todo el Congreso Federal y demás. Pero hoy creo yo que la sociedad mexicana sí tiene una perspectiva fuerte para transformar y cambiar a este país. Yo creo que sí lo tiene, porque si usted reflexiona, simplemente en el anterior ejercicio electoral, en la Ciudad de México participó Morena, en calidad casi de bebé, porque acababa de nacer. Hoy, Morena es mayoría en la Asamblea. Morena hoy
debería tener casi todas las delegaciones. No pudieron evitar el triunfo de Morena que tenemos ahora. Hoy Morena en el Congreso tiene un importante número de legisladores. Vamos a seguir, como justamente ustedes dicen, seguir machacando, seguir haciendo labor y trabajo en las bases, no solo de Morena, sino de la gente que simpatice con Morena, que simpatice simplemente con la idea de libertad y de soberanía del país. Entonces, a la vez que le agradezco su intervención, que alienta mucho a muchos jóvenes y a otros que ya no lo somos, creo yo que estas palabras las vamos a acompañar con el compromiso cotidiano y con el compromiso de ir haciendo un partido más fuerte, más ligado a la sociedad, más combativo. Creo yo que en esta tarea nuestro dirigente municipal está como ustedes justamente lo dijo, hay muchos lados, pero no debemos dejar de hacer esa tarea solamente. Tenemos que encabezar nosotros en nuestros rumbos, en nuestros barrios, en nuestros equipos, en nuestros sindicatos, en nuestras presidencias municipales, en fin, en todos los campos de participación. Por eso yo creo que es momento de acompañar a gente como usted, que nos ha estado alentando y que ha estado sumándose a ese gran trabajo que es el hermano. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo nomás quisiera matizar algo, ¿no? Se supone que somos una sociedad, los que estamos escuchando esto, independientemente de lo partidario, porque cuando confundimos ideologías partidistas, formamos muros, y los que no concuerdan con ciertas partidarias, cerramos al núcleo de la sociedad a una convergencia de lucha interna, cuando deberíamos de pelear como lo que somos, la esencia de la sociedad de una nación. Y no estoy de acuerdo en alinearnos sobre una ideología partidaria, sino debe de ser por una lucha de un proyecto de existencia de vida, pero a nivel de la sociedad, no de un partidismo. Esa sería mi matización. Muy bien. No se va a hablar contigo, pero... Muchas gracias por sus participaciones a todos. Nada más tratando de redondear la participación del senador en términos de su experiencia, su expertise jurídico y como servidor público. Él nos regala 3 elementos, ¿no? Nos aporta 3 elementos para esta construcción y debate y participación, porque además nos deja la tarea, y espero que también él se lleve nuestro sentir y pues sigamos ahí en contacto para impulsar también nosotros, ¿no? Así como usted nos deja la tarea, nosotros también decimos cómo ayudamos dentro del Senado para impulsar, ¿no? Aparte de las estructuras que ya conocemos y de las tareas que ya tenemos. El primer punto que él nos aporta son las facultades metaconstitucionales, porque se rebasa la Constitución en muchos aspectos, ¿no? Estamos incluso hasta violando y transgrediendo nuestra identidad y nuestro proyecto de nación, que es la Constitución. Es la más reformada, ¿no? 855 reformas, ¿no? Entonces son bastantes. El segundo es el elemento que nos aporta es la geopolítica. Todo esto viene en un contexto internacional que va dirigiendo claramente los Estados Unidos, ¿no? De Norteamérica. Este elemento de geopolítica pues tiene un interés militar también, no solo económico, y nos enumera las principales vertientes donde va, los principales puntos en donde va a entrar este TPP, que es, me mencionaba a la farmacéutica, los productos agroalimentarios. Monsanto es uno de los que ya está llevando a cabo estos elementos de derecho internacional de facto, porque es bien sabido en los Estados Unidos que con la NOM 855 pues pueden demandar a los que utilicen las semillas de Monsanto simple y sencillamente porque la naturaleza en su parcela hizo que llegaran esas semillas, y los pueden demandar por estarlos usando sin que el campesino haya comprado o adquirido de manera voluntaria este producto. Eso ya se da de facto en Estados Unidos. También está el intercambio de tecnología, lo acaban de mencionar el compañero y el senador, ¿no? Esta parte del armamento militar
pues está entrando a diestra y siniestra y no hay un manejo adecuado, y además nosotros no tenemos la facultad de generar y crear nuestro propio armamento, porque así se pactó, y no podemos hoy en día innovar sobre lo que ya tenemos que comprar. Bueno, salvo estas fragatas que se acaban de hacer, pero bueno, eso es pues de risa, porque yo creo que una lancha de Chapultepec también tiene mejor función que eso que se acaba de construir. El otro elemento es la parte de pues la democracia participativa, porque el Senado nos habla de generar por parte de los poderes, como son el ejecutivo y el legislativo, canales de gobernanza, es decir, de credibilidad de la participación ciudadana, para después generar condiciones de gobernabilidad. Hoy día no tenemos esas condiciones porque lo están haciendo con patitos abajo del agua, ¿no? Sin transparencia, atrás, ahí en los acuerdos de los partidos por México. Entonces eso pues nos lleva a que nos da la radiografía actual del país y nos deja un mal sabor de boca. Yo creo que esto que nos comentó el día de hoy el senador es fundamental, porque como jóvenes debemos de contribuir activamente. Él nos da la tarea y lo celebramos. Queremos terminar diciéndole que nos gustaría seguir en contacto para tener, y por supuesto agradecerle todo el material que pone a nuestra disposición, y a nombre de Germinal darle de nuevo las gracias, un aplauso, y agradecer a todas las autoridades de este centro cultural, a todos sus factores que nos ayudaron a llevar a cabo esta asamblea, esta reunión informativa que se va a estar replicando en las redes. Quiero comentarles que Germinal diseña este formato para que se esté reproduciendo una y otra vez en las redes, y por favor les pedimos que lo repliquen. Espero que pueda verlo usted también más adelante, una vez que lo hayamos editado y esté en las redes, pues nos dé like, ¿no? Entonces, pues recordemos que para Germinal, los jóvenes, el ser joven no es solo otra etapa en la vida, es un compromiso con la patria, y pues con eso nos despedimos. Le agradecemos mucho, senador, muchas gracias.